¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees sobre la realidad ha sido diseñado para mantenerte en un estado de limitación? Desde el momento en que nacemos, nos enseñan a aceptar el mundo como algo fijo, inalterable, donde solo unos pocos tienen acceso al éxito, al poder y a la verdadera sabiduría. Pero, ¿y si eso fuera una mentira? ¿Y si el mayor secreto de la historia fuera que tú mismo tienes la capacidad de moldear tu destino? Este conocimiento no es nuevo. Ha estado presente en textos sagrados, en filosofías ocultas y en investigaciones científicas que nunca llegan a los medios masivos. Las élites, los sistemas religiosos y las grandes instituciones han ocultado este poder por siglos. La mente humana es capaz de influir en la realidad de formas que desafían todo lo que nos han hecho creer. ¿Por qué crees que a lo largo de la historia ciertos libros han sido prohibidos, ciertos filósofos perseguidos y ciertas ideas suprimidas? No es porque fueran peligrosas para el mundo, sino porque eran peligrosas para quienes querían controlarlo. Si cada persona entendiera la magnitud de su propio poder, el sistema basado en miedo, culpa y sumisión colapsaría en un instante. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Grandes mentes han desafiado las narrativas oficiales y han revelado fragmentos de este conocimiento, desde filósofos antiguos hasta científicos modernos. Sin embargo, este despertar no depende solo de unos pocos. Depende de cada persona que decida cuestionar, investigar y tomar el control de su propia realidad. ¿Te atreves a descubrir lo que realmente eres capaz de hacer? Si crees que la mente es solo un órgano pasivo que no influye en tu destino o en tu entorno, este video cambiará por completo tu forma de ver la vida. Prepárate, porque una vez que descubras este conocimiento, ya no habrá vuelta atrás. 1. El conocimiento oculto, lo que está siendo escondido sobre el poder de la mente. Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido un arma poderosa, pero no todos pueden manejarlo. Antiguas sociedades secretas, desde los egipcios hasta los rosacruces, protegieron información valiosa sobre la naturaleza de la mente humana y su capacidad para influir en la realidad. ¿Por qué ciertos conocimientos fueron resguardados en templos y codificados en símbolos en lugar de ser transmitidos abiertamente? Si el común de las personas supiera lo que realmente puede lograr con su mente, ¿seguiría siendo manipulable? Esta es la gran incógnita que ha inquietado a quienes detentan el poder. Jacobo Greenberg, un neurocientífico visionario, dedicó su vida a explorar esta cuestión y sus hallazgos podrían haber cambiado el mundo. Sus investigaciones sobre la mente como una herramienta de creación de la realidad pusieron en jaque la visión convencional de la conciencia. No se trata solo de pensar positivamente, sino de entender que la mente puede interactuar con la estructura misma del universo. Curiosamente, antes de que pudiera divulgar plenamente sus descubrimientos, desapareció sin dejar rastro. ¿Casualidad? Difícil de creer. Las evidencias de que nuestra mente moldea la realidad no son simples especulaciones esotéricas. Experimentos científicos han demostrado que la observación afecta el comportamiento de las partículas cuánticas. Esto significa que la forma en que percibimos el mundo lo altera en tiempo real. Siendo así, ¿por qué este conocimiento no es de dominio público? La respuesta es incómoda. Un individuo que comprende su poder interno no puede ser fácilmente controlado, pero esta verdad no puede ser contenida para siempre. La información siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cada vez más personas están despertando a la idea de que sus pensamientos, creencias y emociones son la clave para transformar su realidad. Ahora bien, si la mente es capaz de tanto, ¿por qué se han impuesto tantas limitaciones en nuestra forma de pensar? Aquí es donde entra el siguiente tema: la manipulación de la conciencia. 2. La manipulación de la conciencia. ¿Por qué controlar la mente de las masas? Desde el inicio de la civilización, el verdadero control nunca ha sido físico, sino mental. Las creencias limitantes han sido implantadas en la sociedad de generación en generación, no por casualidad, sino como una estrategia meticulosa. A las personas se les enseña que su poder es mínimo, que el destino está escrito y que deben aceptar las circunstancias sin cuestionarlas. Pero, ¿quién se beneficia de una población que no se atreve a desafiar el statu quo? Aquellos que entienden el funcionamiento de la mente saben que la forma más efectiva de dominación es lograr que la víctima ni siquiera perciba que está siendo controlada. Religiones, gobiernos e instituciones
han reforzado dogmas que promueven la sumisión en lugar del empoderamiento. Desde la infancia, se nos inculcan ideas como «no puedes tenerlo todo», «la vida es sufrimiento» o «el dinero es la raíz de todo mal». Estos pensamientos, repetidos sin cuestionamiento, moldean una realidad en la que la mayoría de las personas se sienten impotentes. La mente actúa como un imán para las experiencias que coinciden con sus creencias, por lo que, si alguien cree que el éxito es inalcanzable, vivirá exactamente de acuerdo con esa programación. Un ejemplo claro de esta manipulación se ve en la historia de la educación. Durante siglos, la enseñanza se ha enfocado en la memorización y obediencia en lugar de estimular el pensamiento crítico y la creatividad. ¿Por qué? Porque un individuo que cuestiona su realidad es una amenaza para cualquier sistema de control. En cambio, si se le convence de que el conocimiento está reservado para unos pocos, nunca intentará descubrir su verdadero potencial. No es coincidencia que las mentes más brillantes de la historia hayan sido perseguidas o silenciadas. Ahora bien, si la conciencia es tan maleable, también significa que puede ser liberada. Pero para eso, primero es necesario entender cómo funciona la mente a un nivel profundo. Es aquí donde entra la investigación de Jacobo Grinberg y su descubrimiento sobre la mala de la conciencia, un hallazgo que desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. 3. Jacobo Grinberg y el descubrimiento de la mala de la conciencia. Jacobo Grinberg no era un científico común. Mientras la mayoría de los investigadores se limitaban a explorar el cerebro como un órgano físico, él se atrevió a ir más allá. Su teoría del campo neuronal plantea que la realidad no es algo externo e independiente de nosotros, sino una proyección creada por nuestra propia mente. En otras palabras, no vemos el mundo tal como es, sino como lo interpretamos a través de la conciencia. Si esto es cierto, significa que nuestra percepción moldea la existencia de una forma mucho más profunda de lo que imaginamos. Su investigación lo llevó a estudiar chamanes, meditación y estados alterados de conciencia, donde descubrió que la mente puede conectarse con un campo de información más amplio. Algo similar a una red invisible que une a todas las personas y que podría explicar fenómenos como la telepatía o la manifestación de pensamientos en la realidad. No es magia ni superstición, sino una ciencia que aún no ha sido completamente comprendida. Curiosamente, muchos de estos principios han sido mencionados en culturas ancestrales, desde los egipcios hasta las enseñanzas védicas de la India. El problema con este conocimiento es que desafía la idea de que estamos separados unos de otros y de que la realidad es algo fijo e inmutable. Si lo que Grinberg proponía es cierto, entonces cada individuo tiene un nivel de influencia en el mundo mucho mayor de lo que se le ha hecho creer. Y esto, para quienes buscan controlar la conciencia colectiva, representa un gran peligro. Quizás por eso su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. Alguien no quería que su descubrimiento saliera a la luz. Pero si la mente realmente es capaz de moldear la realidad a través de esta malla de la conciencia, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento a nuestro favor? La respuesta está en algo que ha sido estudiado tanto en la ciencia como en la espiritualidad: el poder de la intención. 4. El poder de la intención, el secreto que pocos quieren que descubras. La intención no es solo un pensamiento pasajero, es una fuerza con el poder de transformar la realidad. Numerosos experimentos científicos han demostrado que nuestros pensamientos y emociones pueden influir en el mundo físico. Un claro ejemplo de esto es el famoso experimento del agua del doctor Masaru Emoto, donde moléculas de agua expuestas a palabras y emociones positivas formaban estructuras cristalinas armoniosas, mientras que aquellas sometidas a energía negativa se volvían caóticas y desordenadas. Si nuestras intenciones afectan la materia a este nivel, ¿qué impacto pueden tener en nuestra vida diaria? Este conocimiento, sin embargo, no es nuevo. Desde tiempos remotos, las élites han comprendido el poder de la intención y lo han utilizado en su beneficio. Las grandes religiones, las monarquías y hasta los imperios financieros han aplicado este principio para influenciar masas enteras. Piensa en cómo los símbolos, las palabras y los rituales son utilizados en la política, la publicidad y hasta en la música. Nada es al azar. Se trata de una manipulación sutil pero extremadamente efectiva,
que direcciona la energía colectiva hacia los intereses de unos pocos. Lo más interesante es que este mismo principio puede ser usado por cualquier persona para cambiar su vida. La clave está en aprender a dirigir la intención de manera consciente. No basta con desear algo superficialmente, es necesario sentirlo, visualizarlo y actuar en consecuencia. Un ejercicio poderoso es la práctica de la visualización. Antes de dormir, imagina con detalles la vida que deseas. Siente la emoción de haberla alcanzado y deja que tu mente subconsciente haga su trabajo. Esto no es una simple sugestión, es una forma real de programación mental que muchas personas de éxito han utilizado sin siquiera darse cuenta. Si la intención tiene este poder, ¿por qué no se enseña en las escuelas? La respuesta es obvia. Una sociedad consciente de su capacidad para moldear la realidad no sería fácil de controlar. Y esto nos lleva a otra cuestión clave. ¿Qué dicen realmente los textos sagrados sobre el poder de la mente y por qué esa información ha sido distorsionada con el tiempo? 5. Lo que los textos sagrados realmente dicen sobre el poder de la mente. A lo largo de la historia, los textos sagrados han sido interpretados, modificados y, en muchos casos, censurados para adaptarse a los intereses de quienes detentaban el poder. Sin embargo, si se analizan sin el filtro impuesto por las instituciones religiosas, queda claro que muchos de estos escritos hablan de la mente como una herramienta de creación. En la Biblia, por ejemplo, se menciona que según tu fe te será hecho, lo que sugiere que la realidad de una persona está directamente ligada a sus creencias. Pero en lugar de enfatizar esta capacidad, las enseñanzas han sido dirigidas hacia la sumisión y el miedo. En otras tradiciones ocurre lo mismo. En los textos védicos de la India se habla del maya, la ilusión de la realidad creada por la percepción humana. El budismo enseña que la mente es la raíz del sufrimiento, pero también la clave para la iluminación. Incluso en las enseñanzas de Jesús hay referencias a la manifestación de la realidad a través de la intención y la fe. Pero en lugar de transmitir estas ideas como herramientas para el empoderamiento individual, muchas veces han sido utilizadas para promover la dependencia de una autoridad externa. ¿Cuántas personas han sido condicionadas a esperar un milagro en lugar de comprender que pueden crearlo? Esta distorsión del conocimiento no es accidental. Una población que comprende su poder interno no puede ser fácilmente manipulada. Por eso, las versiones oficiales de los textos sagrados han sido cuidadosamente editadas a lo largo de los siglos. ¿Cuántos libros fueron excluidos de la Biblia? ¿Cuántos manuscritos antiguos fueron destruidos por considerarse heréticos? La historia está llena de casos en los que el conocimiento ha sido reservado solo para unos pocos, mientras que las masas recibían una versión diluida y convenientemente modificada. Si la mente es una herramienta capaz de crear la realidad, entonces recuperar este conocimiento perdido es esencial. Pero no es solo una cuestión de teoría, sino de aplicación práctica. Para entender por qué esta información ha sido sistemáticamente oculta, es necesario examinar cómo, a lo largo de la historia, se ha perseguido y censurado cualquier conocimiento esotérico y espiritual que pudiera liberar a las personas. 6. La censura del conocimiento esotérico y espiritual a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, cada vez que una civilización alcanzaba un alto nivel de conocimiento espiritual y esotérico, su legado terminaba siendo destruido o censurado. La quema de la Biblioteca de Alejandría, la persecución de los gnósticos y la erradicación de textos sagrados de los pueblos indígenas no fueron actos de casualidad. Representaban una estrategia clara: evitar que el conocimiento sobre la verdadera naturaleza de la mente y la realidad se difundiera. Cuando las personas entienden su poder, dejan de ser fácilmente controlables. Y eso es algo que ciertos grupos de poder no podían permitir. Los egipcios, los mayas y los hindúes tenían una comprensión avanzada sobre la manifestación de la realidad. Sus enseñanzas sobre la energía, la conciencia y la conexión con el universo han sido relegadas al campo de la mitología para desacreditarlas. Sin embargo, estas civilizaciones lograron avances inexplicables para su tiempo, desde la construcción de pirámides con alineaciones astronómicas hasta la precisión matemática en sus calendarios. ¿Cómo lograron estos avances sin la tecnología moderna? Quizás su conocimiento sobre la mente y la realidad era más profundo de lo que nos han hecho creer. A lo largo de la historia,
Científicos y filósofos que exploraron el poder de la mente fueron silenciados. Giordano Bruno, quien habló sobre la infinitud del universo y la conexión entre la mente y la realidad, fue quemado en la hoguera. Nikola Tesla, cuyas investigaciones podrían haber cambiado el mundo, fue marginado y sus archivos desaparecieron tras su muerte. No se trata de simples coincidencias, sino de un patrón. Cuando alguien descubre verdades demasiado poderosas, desaparece del discurso oficial. La historia la escriben los vencedores, y los vencedores siempre han sido aquellos que querían mantener a la población en la ignorancia. Pero la verdad no puede ser eliminada por completo. Aunque muchos textos fueron destruidos y muchos conocimientos ocultados, fragmentos de este saber han sobrevivido a través de sociedades secretas, manuscritos antiguos y, sobre todo, a través de aquellos que han mantenido viva esta sabiduría de generación en generación. Y uno de los mayores instrumentos de control que se utilizó para reprimir este conocimiento fue la creación del concepto de pecado. 7. La Iglesia y el concepto de pecado como herramienta de control. El miedo es el mecanismo de control más efectivo jamás creado, y pocas cosas lo generan con tanta intensidad como la idea del pecado. Durante siglos, la Iglesia utilizó este concepto para instaurar un sentimiento de culpa y sumisión en las personas, haciéndolas creer que cualquier pensamiento o deseo fuera del dogma establecido era motivo de castigo. Si una persona se siente indigna o temerosa de una retribución divina, jamás explorará su verdadero potencial. Así, en lugar de ver la espiritualidad como un camino de autodescubrimiento y crecimiento, millones de personas han sido condicionadas a obedecer sin cuestionar. Esta manipulación fue tan efectiva que hasta hoy muchas personas cargan con culpas impuestas por normas que ni siquiera entienden. Se les ha dicho que desear la abundancia es pecado, que cuestionar la doctrina es herejía y que confiar en su propio poder es arrogancia. Pero si miramos con atención, los grandes líderes espirituales de la historia nunca predicaron la sumisión. Jesús hablaba del poder de la fe para mover montañas, Buda enseñaba sobre la mente como creadora de la realidad, y Lao Tse promovía la conexión interna como fuente de sabiduría. ¿Por qué estos mensajes fueron distorsionados con el tiempo? El pecado no fue concebido como una herramienta de iluminación, sino como un instrumento de control. No se trata de negar la importancia de la ética y la moral, sino de entender que muchas de las restricciones impuestas no tienen fundamento espiritual real, sino intereses terrenales de poder. Una sociedad llena de culpa es más fácil de manipular. Una persona que cree que no merece el éxito, la felicidad o el conocimiento nunca intentará alcanzarlos. Y así, el ciclo de dominación se perpetúa generación tras generación. Pero cuando alguien despierta y empieza a cuestionar estas creencias limitantes, ocurre algo poderoso. Se libera. Y es en ese momento cuando puede empezar a usar su fe no como un dogma pasivo, sino como una fuerza activa para transformar su vida. Porque la verdadera fe no es resignación, sino un principio de manifestación. 8. La relación entre la fe y la ley de atracción durante siglos. La fe ha sido presentada como un acto de entrega ciega, pero en realidad es una de las herramientas más poderosas para transformar la realidad. No se trata de esperar pasivamente que algo suceda, sino de creer con convicción y actuar en consecuencia. Jesús dijo: «Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis». Esto no es una metáfora, sino una afirmación clara sobre el poder de la mente y la intención. La ley de atracción no es más que la aplicación práctica de este principio. Lo que creemos profundamente se convierte en nuestra experiencia. Maestros espirituales como Jesús y Buda no predicaban la resignación, sino la capacidad de moldear la realidad a través de la conciencia. La diferencia entre alguien que vive en escasez y otra persona que vive en abundancia no está solo en las circunstancias externas, sino en las creencias que sostienen sobre sí mismos y el mundo. La fe es lo que determina si alguien actúa con confianza o con miedo, si persiste o se rinde, si ve oportunidades o solo obstáculos. Quienes dominan este principio lo utilizan a su favor, mientras que a la mayoría de las personas se les ha enseñado a dudar de su propio poder. Un ejemplo claro de cómo la fe moldea la realidad es el llamado efecto placebo. Pacientes que creen firmemente en la eficacia de un tratamiento mejoran incluso cuando reciben una sustancia sin ningún principio activo.
No es el medicamento lo que los cura, sino su convicción. Esto demuestra que la mente tiene el poder de influir en el cuerpo, y por extensión, en todo lo que nos rodea. Si esto sucede a nivel físico, ¿qué podría lograrse aplicando la misma certeza en otros aspectos de la vida? Si la fe es una fuerza creadora, entonces todo lo que creemos con suficiente intensidad termina manifestándose. La pregunta es, ¿estamos utilizando esta capacidad a nuestro favor o en nuestra contra? Para responder esto, es fundamental analizar lo que la ciencia ha descubierto sobre la influencia de la mente en la realidad, en experimentos que, curiosamente, rara vez son divulgados al público. 9. Los experimentos secretos que comprueban el poder de la mente. A lo largo de la historia, la ciencia ha intentado explicar los misterios de la conciencia, pero algunos descubrimientos fueron tan impactantes que nunca llegaron al conocimiento público. Uno de los más intrigantes es el proyecto PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research, que demostró que la mente humana puede influir en sistemas físicos. En estos experimentos, los participantes lograban alterar el comportamiento de generadores de números aleatorios solo con la intención. Si la mente puede influir en máquinas, ¿qué más podría lograr si se entrenara adecuadamente? Otro caso fascinante es el experimento de la doble rendija en física cuántica. Se descubrió que la observación altera el comportamiento de las partículas subatómicas, lo que sugiere que la realidad cambia según la conciencia que la percibe. Esto significa que no somos simples espectadores del mundo, sino participantes activos en su construcción. Si este principio opera a nivel cuántico, podría ser la clave detrás de fenómenos como la ley de atracción o la manifestación de pensamientos en la realidad. Sin embargo, estos descubrimientos han sido minimizados o descartados por la corriente científica tradicional, no porque carezcan de evidencia, sino porque desafían la visión mecanicista del universo. Aceptar que la mente influye en la realidad implica admitir que el poder de cada individuo es mucho mayor de lo que se ha enseñado. Y un mundo donde las personas comprenden su capacidad de creación es un mundo que escapa al control de las élites. No es casualidad que estas investigaciones rara vez sean promovidas en medios masivos. Si estos experimentos han demostrado que la mente tiene un impacto real en el mundo físico, ¿por qué seguimos siendo programados para creer lo contrario? La respuesta se encuentra en la manipulación mediática y en cómo las narrativas sociales han sido diseñadas para limitar nuestra percepción de lo que es posible. 10. El control mediático y la programación mental en masa. La mayoría de las personas no se da cuenta de que su forma de pensar no es realmente suya. Desde la infancia, los medios de comunicación han moldeado creencias, deseos y miedos con una precisión casi quirúrgica. Películas, noticias, publicidad y hasta la música contienen mensajes diseñados para programar nuestra percepción de la realidad. ¿Cuántas veces una idea repetida en televisión termina convirtiéndose en una verdad absoluta para la sociedad? Quienes controlan la información controlan la mente de las masas. Pero la manipulación no siempre es evidente. No se trata solo de lo que nos dicen, sino de lo que nos ocultan. Los medios establecen qué temas son importantes y cuáles deben ser ignorados. Se habla de crisis, conflictos y escasez, pero rara vez se menciona el poder de la mente, la influencia de la intención o la posibilidad de que cada persona sea la creadora de su propia realidad. ¿Por qué? Porque una sociedad consciente de su poder es una sociedad incontrolable. Mantener a las personas en un estado de miedo e impotencia es una estrategia deliberada. El uso de símbolos y mensajes subliminales en la cultura popular es otra táctica clave. Películas que glorifican el sufrimiento, canciones que refuerzan ideas de escasez y comerciales que crean inseguridad para vender productos. Todo esto forma parte de un sistema diseñado para mantener la conciencia colectiva en una frecuencia baja. ¿Cuántas personas viven atrapadas en un ciclo de negatividad sin darse cuenta de que han sido condicionadas para pensar así? Despertar de este control implica filtrar la información que consumimos y cuestionar lo que damos por sentado. Si la información que recibimos está tan manipulada, la pregunta es, ¿cómo afecta esto a nuestra capacidad de manifestar la realidad que deseamos? La respuesta está en entender el impacto del miedo en nuestra mente y cómo este sentimiento ha sido utilizado como una herramienta de bloqueo de la manifestación. 11. El miedo como herramienta de bloqueo de la manifestación.
El miedo es una de las emociones más poderosas, y no por casualidad ha sido usado como un arma de control a lo largo de la historia. Cuando una persona vive en miedo constante, su capacidad de crear la realidad que desea se bloquea por completo. La razón es simple: la mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado, por lo que cuando alguien teme algo con suficiente intensidad, su cuerpo y su energía vibran en esa frecuencia, atrayendo más de lo mismo. ¿Por qué crees que los medios de comunicación están llenos de noticias alarmantes? Mantener a las personas con miedo las hace vulnerables y manipulables. El impacto del miedo va más allá de la psicología, afecta la biología misma. Está comprobado que el estrés y la ansiedad debilitan el sistema inmunológico, afectan el sueño y reducen la capacidad cognitiva. Pero hay algo aún más profundo. El miedo paraliza la creatividad y la intuición, dos elementos esenciales para manifestar la realidad que deseamos. Un individuo que duda de sí mismo y teme al futuro difícilmente tomará acciones para cambiar su destino. Y este es precisamente el objetivo de quienes han construido un sistema basado en el miedo: que las personas no se atrevan a cuestionar ni a buscar su verdadero poder. Para escapar de esta trampa, es necesario hacer un ayuno de miedo. Dejar de consumir noticias negativas en exceso, evitar conversaciones que refuercen la escasez y empezar a programar la mente con información que eleve la vibración. Practicar la gratitud es una de las herramientas más poderosas, porque el cerebro no puede sentir miedo y gratitud al mismo tiempo. Otra estrategia es la respiración profunda, que activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la respuesta de estrés. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en cómo percibimos y creamos nuestra realidad. 12. El papel de la glándula pineal, la clave para acceder a niveles superiores de conciencia. Oculta en el centro del cerebro, la glándula pineal ha sido considerada durante siglos como el asiento del alma. Grandes civilizaciones antiguas, como los egipcios y los hindúes, le otorgaban un papel sagrado, relacionándola con la conexión espiritual y la percepción de dimensiones más allá de la física. En los textos védicos se menciona como el tercer ojo, el órgano capaz de ver más allá de la realidad material. Pero si esta pequeña glándula es tan poderosa, ¿por qué casi nadie habla de su verdadero potencial? ¿Será porque quien controla su activación puede liberar su mente de las limitaciones impuestas? La ciencia moderna ha descubierto que la glándula pineal produce melatonina, una hormona crucial para el sueño y la regeneración celular. Pero también segrega dimetiltriptamina, DMT, una sustancia relacionada con experiencias místicas y estados elevados de conciencia. Curiosamente, en la sociedad actual, este órgano es atacado constantemente a través del agua fluorada, los alimentos ultraprocesados y el estrés crónico. Se ha encontrado que el flúor, presente en el agua potable y la pasta de dientes, calcifica la glándula pineal, reduciendo su funcionalidad. Un simple descuido o una estrategia para bloquear nuestra capacidad de percepción más allá de lo físico. Civilizaciones antiguas comprendían la importancia de mantener la glándula pineal activa. Prácticas como la meditación, la exposición a la luz solar y la alimentación natural eran esenciales para su funcionamiento óptimo. Hoy en día, quienes buscan desbloquear su potencial pueden comenzar reduciendo el consumo de flúor, practicando la respiración profunda y utilizando la visualización como herramienta de activación. Incluso ciertos sonidos de frecuencias específicas, como los tonos binaurales, han demostrado estimular su actividad. La pregunta es: ¿cuántas personas están dispuestas a tomar el control de su 13? ¿Cómo recuperar tu poder mental y liberarte de las manipulaciones? El primer paso para recuperar el control de la propia mente es reconocer que hemos sido programados con creencias limitantes desde la infancia. Frases como «no se puede tener todo en la vida» o «el éxito es solo para unos pocos» no son verdades absolutas, sino ideas implantadas para mantenernos en una mentalidad de escasez. La reprogramación mental comienza cuando cuestionamos estos pensamientos y los reemplazamos por creencias que reflejen nuestro verdadero potencial. La repetición de afirmaciones positivas y la escritura de nuevos paradigmas son técnicas simples pero poderosas para reconfigurar la mente. La meditación es otra herramienta clave. No se trata solo de relajarse, sino de entrenar la conciencia para tomar control de sus propios procesos.
Al silenciar el ruido mental, podemos acceder a un estado donde la intuición y la creatividad fluyen sin interferencias. Quienes han practicado la meditación por periodos prolongados reportan mejoras en su claridad mental, su enfoque y hasta en su capacidad de manifestación. Si la mente es el arquitecto de la realidad, entonces aprender a dirigirla conscientemente es el mayor acto de poder personal que existe. Otro aspecto fundamental es la limpieza de influencias negativas. El entorno en el que vivimos moldea nuestras creencias de manera sutil pero profunda. ¿Qué tipo de contenido consumimos diariamente? Las personas con las que convivimos refuerzan nuestras aspiraciones o nuestras dudas. Filtrar la información que entra en nuestra mente es tan importante como seleccionar lo que comemos. Un simple cambio como reducir la exposición a noticias negativas y rodearse de personas que creen en el crecimiento personal puede hacer una diferencia radical en nuestra percepción del mundo. 14. El impacto de un despertar colectivo. ¿Por qué el conocimiento debe ser compartido? Cuando una persona despierta y comienza a cuestionar la realidad que le han impuesto, algo extraordinario ocurre. Su energía cambia, su forma de ver el mundo se transforma, y sin darse cuenta, empieza a influenciar a quienes la rodean. Un despertar no es un acto individual, sino un fenómeno expansivo. Alguien que toma conciencia de su poder mental, de la manipulación que ha sufrido y de su capacidad para manifestar, inevitablemente inspira a otros a hacer lo mismo. La historia ha demostrado que las ideas, cuando se comparten, tienen el poder de desmoronar estructuras de control que parecían inquebrantables. Las grandes revoluciones nunca comenzaron con multitudes, sino con pequeños grupos que se atrevieron a ver más allá. El conocimiento es como una chispa que, al encenderse en una mente, puede propagarse de manera imparable. Por eso, a lo largo de la historia, la información ha sido censurada, los libros han sido quemados y las voces disidentes han sido silenciadas. Pero vivimos en una era diferente. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información y nunca antes había sido tan fácil compartirla. La única pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esta oportunidad? No basta con despertar y quedarse en silencio. Compartir este conocimiento es un acto de responsabilidad. Una simple conversación puede plantar una semilla en la mente de alguien que, más adelante, también despertará. Un libro recomendado en el momento adecuado puede cambiar por completo la percepción de una persona. Incluso algo tan sencillo como cuestionar una creencia impuesta puede abrir una puerta que nunca más se cerrará. Cada persona que decide romper con la programación mental y transmitir su aprendizaje contribuye a acelerar este proceso. 15. Lo que sucede cuando tomas el control de tu propia realidad. Cuando una persona comprende que no es una víctima del destino, sino el creador de su experiencia, su vida cambia por completo. Deja de esperar que las circunstancias externas mejoren y empieza a transformar su realidad desde adentro. Las oportunidades que antes parecían inaccesibles comienzan a manifestarse, no porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque su percepción ha sido reprogramada para ver posibilidades donde antes solo veía límites. La diferencia entre quienes logran el éxito y quienes permanecen estancados no está en la suerte, sino en la mentalidad con la que enfrentan la vida. La gente que ha dominado este principio entiende que la realidad responde a la energía que emitimos. Si vibramos en miedo, atraemos más situaciones que refuercen ese miedo. Si operamos desde la confianza y la intención clara, los caminos se abren de formas inesperadas. Grandes empresarios, artistas y líderes han hablado de este fenómeno sin llamarlo ley de atracción, pero aplicándolo de manera natural. Walt Disney, Steve Jobs y Nikola Tesla entendieron que la imaginación y la certeza en sus propias visiones eran la clave para materializar lo que otros consideraban imposible. Tomar el control de la propia realidad no significa que nunca habrá obstáculos, sino que la forma en que los enfrentamos cambia radicalmente. En lugar de rendirse ante el primer fracaso, alguien con una mentalidad consciente lo ve como una señal de ajuste y aprendizaje. En lugar de dejarse llevar por las emociones negativas, aprende a dirigir su energía hacia lo que realmente quiere crear. La vida deja de sentirse como una serie de eventos aleatorios y comienza a percibirse como un tablero en el que cada pensamiento y acción mueve una pieza estratégica. Si quieres seguir explorando este tipo de conocimiento, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
Aquí seguiremos revelando lo que no quieren que sepas. Y recuerda, la realidad no es algo que simplemente te sucede, es algo que creas. La diferencia está en quién toma el control.